En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta segunda sesión de la reflexión sobre el sacramento del orden a considerar por separado cada uno de los grados de este orden sacerdotal. Y vamos a iniciar con estas palabras de San Ignacio de Antioquía, que se refiere a cada uno de estos grados: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. La ordenación episcopal concede la plenitud del sacramento del orden. En estos ministerios, el primer lugar pues lo tienen los obispos, ¿no? El ministerio de los obispos. Sabemos que por la consagración episcopal, los obispos reciben la sucesión apostólica. Desde que Jesús constituyó a los apóstoles como continuadores de su obra en la iglesia y les comunica su poder, así como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. A partir de ese momento se inicia en la iglesia la sucesión apostólica. Entonces, los apóstoles, a su vez, en el recorrido que hacían en las diferentes poblaciones, formando los diferentes grupos de cristianos, iban ellos consagrando a los que ellos consideraban aptos como ministros, como obispos, e iban conformando las pequeñas iglesias en los diferentes lugares. Así se fue iniciando esa sucesión apostólica hasta nuestros días. Y por eso es que decimos que si no hay la sucesión apostólica en quien hace la consagración, no se da el sacramento del orden. No se da. Insisto en esto porque ahorita hay en Colombia y en todo el mundo falsas iglesias y se llaman católicas. Tienen obispos y tienen sus sacerdotes, pero no tienen la sucesión apostólica. Te celebran una misa como cualquiera de los demás y te hacen sus estudios y tienen toda su formación como la iglesia que viene directamente de los apóstoles, pero no tienen la sucesión apostólica, entonces no son sacerdotes. Y ahora hay mucha confusión en ese sentido. Por eso es que le dan a los sacerdotes una credencial, algo que los identifique y que viene dada directamente del obispo al cual pertenecen. Todo sacerdote tiene que estar adscrito o incardinado a una diócesis y depender de un obispo. Todo sacerdote depende directamente de un obispo y es ese obispo el que da la autorización o el que le da esa credencial si él quiere trasladarse a otra diócesis a prestar un servicio. Por eso un obispo, cuando llega un sacerdote que no es de su diócesis, como él conoce a todos los de su diócesis, pues lo primero que le pide es eso. Tiene toda la libertad de comunicarse con ese obispo y confirmar si realmente eso es cierto o no. Esa es la manera de asegurar la veracidad en la sucesión apostólica de obispos y sacerdotes. Esta consagración episcopal, vamos en el numeral 558 para que no se pierdan, ¿qué poderes, pudiéramos hablar así, le da al obispo? ¿Qué funciones ejerce el obispo con ese poder que le da la consagración episcopal? La función de santificar, de gobernar y de enseñar. Es constituido pastor, por eso gobierna su grey. Maestro, por eso enseña. Los obispos son los principales maestros de la verdad, defensores de la doctrina de la iglesia, y santifican. Por esa imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. Los obispos, dice el catecismo, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. En la consagración de un obispo
siempre participan varios obispos. Es un deseo de la Iglesia. Por eso es que cuando van a ordenar un obispo, viajan muchos obispos de diferentes lugares a esa ordenación, pero es un deseo de la Iglesia, que no sea solo el obispo que lo va a ordenar, que esté acompañado de muchos obispos. Ahora, para esa ordenación legítima, es importante este adjetivo, de un obispo, se requiere la intervención directa del obispo de Roma, directa y especial, que es el Santo Padre. ¿Por qué? Porque cada obispo tiene un vínculo supremo y especial con el Papa, o sea, es pudiéramos hablar así, es el representante, ¿sí? el que prolonga esa autoridad, esa cabeza visible de Cristo en esa iglesia particular que se le encomienda. Y está vinculado de manera especial, o debe estar vinculado de manera muy especial con el Sumo Pontífice. Es el Papa el que determina quién va a ser consagrado obispo. Los obispos de Colombia le mandan regularmente al Papa una terna, ¿no? 3 nombres, de los que ellos consideran, de los sacerdotes que ellos consideran aptos, capacitados, idóneos para recibir el orden episcopal. Y el Papa es el que escoge. Y el Papa es el que comunica y también dice quién delega, a quién va a hacer la imposición y consagración de ese nuevo obispo. Cada obispo, como vicario de Cristo que es, tiene el oficio pastoral de pastorear. ¿Qué hace un pastor? Cuida, alimenta, protege, defiende, guía a sus ovejas, ¿sí? A ese rebaño particular que le ha sido confiado. Y con todos los demás obispos tiene también el cuidado de todas las iglesias. Por eso es que se hacen los sínodos. Los sínodos son esas reuniones de obispos de un sector especial, del sínodo de los obispos de América o de los obispos de África o de Latinoamérica. Entonces se congregan para estudiar la realidad, las necesidades y poner las soluciones a esa realidad de esa iglesia, de todas las iglesias que conforman ese sector. Están al mismo tiempo unidos a los demás obispos. El hecho de que el obispo tiene la plenitud del sacerdocio, representa de manera especial a Cristo como cabeza de la iglesia. Todo eso explica por qué la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial, como expresión de la iglesia reunida en torno al altar, bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de la iglesia. Recordemos ahora cómo este catecismo, cuando nos habla del crecimiento en la inteligencia de la fe, dice cómo crecer en la fe. Una de las condiciones que pone, de contemplar y estudiar las verdades, comprendiéndolas interiormente, los misterios que vivimos, dice, cuando las verdades las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Por eso, una misa, una Eucaristía presidida por un obispo reviste un carácter muy especial y sus palabras nos ayudan a crecer en la fe. Obviamente cuando son escuchadas con fe, cuando hay esa disposición de verlo como Cristo, cabeza visible de esa asamblea que nos está enseñando. El orden presbiteral o el orden de los sacerdotes, como llamamos comúnmente, ese ministerio de los obispos, así como Dios le dijo a Moisés, escoge 70 ancianos y yo contigo, porque eso es lo importante, ¿no? Les comunicaré tu espíritu, porque Dios no dijo les comunicaré mi espíritu. ¿Por qué le dijo a Moisés le comunicaré tu espíritu? Porque precisamente ellos tenían que realizar ese servicio de orientación, de enseñanza, de discernimiento al pueblo
en comunión con Moisés. No podían estar, dijéramos, en líneas diferentes de criterios, ¿no? Tenían que estar en comunión. Por eso es el espíritu de Moisés, como queriendo decir, van a actuar como actuarías tú, en nombre tuyo, porque lo que van a hacer lo van a hacer en nombre tuyo, para que colaboren en la misión que yo te di. Entonces la misión es del obispo en la iglesia particular. Los presbíteros reciben esa función ministerial subordinada al obispo, para que fueran colaboradores del obispo. Por eso los sacerdotes hacen promesa de obediencia al obispo y tienen que estar en unidad de espíritu con él. Son sus colaboradores inmediatos. En razón de ese servicio y de esa colaboración y de esa unión con el obispo, participan de su autoridad. Esa autoridad con la que el mismo Cristo santifica, enseña, pastorea a su iglesia. Por esto el sacerdocio, lo dice el numeral 1563, supone los sacramentos de la iniciación cristiana. Mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Quedan identificados con Cristo sacerdote de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Los sacerdotes, a pesar de esa subordinación al obispo, ellos están unidos en ese honor del sacerdocio de Cristo y por el sacramento del orden quedan consagrados como verdaderos sacerdotes para anunciar el Evangelio, para dirigirlos, para celebrar el culto. Y participan de esa misión universal. Por tanto, también los sacerdotes no solo deben velar por la porción a ellos encomendada, en este caso, digamos, la parroquia. El obispo tiene la diócesis, el sacerdote tiene la parroquia, sino que también a ellos compete la responsabilidad de toda la iglesia. Y ellos, como sus acciones en el servicio de la iglesia son las acciones de Cristo, también ellos actúan in persona Christi y en favor de la iglesia y en nombre de toda la iglesia. Su verdadera función sagrada, cuando la ejercen en el culto, cuando están en una acción litúrgica o en la comunión eucarística, en ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles y el sacrificio de su cabeza. ¿Ves? Son mediadores. Unen la ofrenda de los fieles y el sacrificio de Cristo, que es su cabeza. Ellos concentran en sí todo, actualizan. Por eso que el sacerdote recoge todas las peticiones y en nombre de la iglesia las presenta. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de Cristo, en el que Cristo se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. Y termina este numeral 1566 con una frase importantísima para todo sacerdote y bueno, también para nuestro sacerdocio bautismal, sacerdocio común. De este sacrificio único de Cristo saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Los presbíteros están llamados también a la unidad, primero con su obispo, porque participan de su ministerio, de sus funciones, de sus responsabilidades, de sus preocupaciones, cada día, prolongan la misión y la acción del obispo en el lugar donde son llamados. Solo pueden ejercer su ministerio, otra cosa importante y que en la Iglesia Católica se ha olvidado, solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. Todo sacerdote suspendido por un obispo ya no puede ejercer su ministerio. Sacerdote que no esté en comunión con el obispo no puede ejercer digna y lícitamente su ministerio. Y muchas veces, ¿qué importa? Que el obispo lo haya suspendido, no importa.
Yo necesito un sacerdote y entonces que me celebre la Eucaristía o voy a sus Eucaristías. Si tenemos el conocimiento que ha sido suspendido en el ejercicio de sus funciones sacerdotales por el obispo, no debemos participar. Si él está en desobediencia, nosotros no podemos incurrir de la misma manera. Siempre que un obispo suspende a un sacerdote, en los medios de comunicación publica la suspensión. Se conoce fácilmente, como está ahorita el padre Holmar y el otro, el que fue gobernador del Atlántico, el padre Hoyos, Bernardo Hoyos. Ambos están suspendidos. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y ellos le deben amor y obediencia. También en la ordenación de un sacerdote, como los sacerdotes entre sí también forman una unidad, ¿no? Porque todos los sacerdotes de una diócesis, si cada sacerdote es hijo del obispo, es considerado como su hijo, su colaborador inmediato, su hermano, todos los demás sacerdotes están en la misma condición. Entonces, todos los sacerdotes de una misma diócesis son hermanos entre sí, forman una unidad, una fraternidad. En razón de esto, en la ordenación de un sacerdote, especialmente los sacerdotes de su diócesis, en esa ceremonia de ordenación, después que el obispo impone las manos, los sacerdotes presentes en la ordenación también imponen las manos sobre el nuevo sacerdote, sobre el ordenado, en señal de esa unidad. Y los diáconos no entran en la jerarquía, o sea, en el sentido de que no son ministros, no reciben directamente esa, ¿cómo le decimos? Ese carácter de seguidores de la misión de Cristo, de ese poder de Cristo para ejercerlo en los sacramentos y en la comunicación de la gracia, como lo reciben los sacerdotes y los obispos. Pero los diáconos también reciben este sacramento del orden. A ellos se les imponen las manos para realizar un servicio, pero no para ejercer un sacerdocio. O sea, no entran en ese orden sacerdotal, pero sí reciben el sacramento para ejercer un servicio. Por eso en la ordenación de un diácono solo el obispo impone las manos. El diácono está especialmente vinculado al obispo y depende directamente del obispo. El sacramento del orden a los diáconos los marca con un sello, un carácter que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Es un sacramento y sabemos que el sacramento del orden imprime carácter indeleble. ¿Qué funciones tienen los diáconos? Asistir al obispo, a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía, en la distribución de la Eucaristía, asistir a la celebración del matrimonio, porque sabemos que los ministros del matrimonio son los mismos cónyuges, bendecir esa unión, proclamar el Evangelio, predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de caridad. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina, o sea, la nuestra, restableció el diaconado. No teníamos ese orden como un grado particular dentro de la jerarquía. Sí forman parte de la jerarquía, pero no del orden sacerdotal. La Iglesia de Oriente siempre lo ha tenido, siempre ha tenido el diaconado. Ese diaconado permanente, ¿por qué se llama permanente? Porque en el proceso de formación de los sacerdotes hay una etapa o una orden menor que se llama diaconado. Ese diaconado no es permanente, porque del diaconado ellos pasan al presbiterado, pero el diaconado permanente es aquello que se consagran para ser diáconos, solo puede ser conferido a hombres casados. Puede ser conferido a hombres casados. Ahora, el que se ordena diácono siendo soltero ya no puede casarse.
Creo que sí puede ordenarse sacerdote si no es casado, por supuesto, en la Iglesia latina, porque igual en la Iglesia oriental se puede ordenar sacerdote si ya está casado, pero si se ordena sacerdote soltero ya no puede casarse. Pero sí, si es viudo, sí. Ahora, los obispos son escogidos de entre los sacerdotes no casados en la Iglesia oriental. El obispo sí tiene que ser soltero. La realización del sacramento, no el rito del sacramento. Toda ordenación, bien sea de un obispo, de un sacerdote o de un diácono, exige el mayor concurso posible de fieles. Por eso se hacen en un templo muy importante como la catedral, se hacen regularmente un día domingo o en un día de una fiesta especial que permita la asistencia del mayor número posible de fieles, con una solemnidad muy marcada, adaptada a las circunstancias dentro de la Eucaristía. Y el rito esencial del sacramento del orden, cualquiera sea la jerarquía, siempre tiene la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del ordenado y una oración consecratoria específica, según que sea obispo, ¿no? A través de esa oración, ¿qué se hace? Se pide al Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato va a ser ordenado. Hay unos momentos secundarios, dentro de ese rito, que son, primero, la presentación y elección del ordenado, siempre lo llaman por su nombre, la homilía o alocución del obispo, el interrogatorio que se hace al ordenado, públicamente debe expresar que su libertad y la conciencia que tiene de lo que va a recibir, qué es lo que quiere recibir, qué pide, como una respuesta a ese llamado que Dios le ha hecho. Y las letanías de los santos. Siempre esos son unos puntos muy especiales en esa liturgia. En el obispo, en la ordenación de un obispo y de un presbítero, está la unción con el santo crisma, signo especial de consagración, de unción especial del Espíritu Santo, para que sea fecundo su ministerio, ¿no? La entrega del libro de los evangelios, del anillo. Sabemos que ellos se desposan con la iglesia, hacen de la iglesia su esposa, por la que tienen que dar la vida como la dio Cristo. En el caso del obispo, la mitra y el báculo, señal de su misión apostólica como pastor, como maestro de la palabra, de su fidelidad a la iglesia, esposa de Cristo. Bueno, a los presbíteros se le da la patena y el cáliz. Son ese signo de la ofrenda del pueblo santo que es llamado a presentar a Dios, y los libros de los evangelios. ¿Cuál es el ministro del sacramento del orden? El obispo. Un obispo ordena a otro obispo, un obispo ordena a los sacerdotes, un obispo ordena a los diáconos, en cuanto que ellos, como sucesores de los apóstoles, transmiten ese don espiritual. Ellos tienen la sucesión apostólica y solo ellos pueden conferir válidamente estos 3 grados del sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento? Y aquí viene una cosa importante, ahora muy discutida, dolorosamente aún entre los mismos hijos de la iglesia. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, lo dice el Catecismo en el numeral 1577, para formar ese colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, porque si en la voluntad de Dios hubiera estado este sacramento para la mujer, a lo largo de la historia de la iglesia Dios lo hubiera hecho saber. Por lo menos su madre, ¿por qué no la colocó en el grupo de los 12? Siendo la criatura más excelsa, no lo hizo. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación.
Son palabras del Papa Juan Pablo II. Nadie tiene derecho, otra cosa importante, porque el alegato de ahora, ya digo dolorosamente, incluso de religiosas, ¿por qué se nos quita a nosotros el derecho? Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Es que no es un derecho. Y es que eso es lo que no se ha entendido. Ve cuán ignorantes somos de las verdades de la Iglesia. No es un derecho. Lo dice en la carta a los Hebreos. Nadie se arroga para sí mismo este oficio. Es un llamamiento de Dios. Es una elección de Dios. Y Dios elige a los que quiere. A los que quiere. Toda elección lleva consigo las gracias. Nadie es capaz de nada. Dios nos hace capaces para aquello para lo cual nos elige. Y en ese hacernos capaces están todas las gracias necesarias para realizar la misión para la cual Dios elige a la criatura. Pero es un llamamiento de Dios, un llamamiento que no está fundamentado ni en la dignidad, ni en las capacidades, ni en las virtudes, ni en la santidad, ni en nada, porque Dios quiere. Porque llamó entre los 12 no cogió a Nicodemos, porque no, escogió a los que quiso. Oró, se pasó la noche en oración y eligió a los 12. Ya, no hay más explicación. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Ahora, Dios manifiesta su llamado. Primero, va poniendo ese deseo, esa inclinación en el corazón del hombre. Ese es un signo de la vocación. Segundo, va dando las capacidades, le va dando las aptitudes, porque esa es son las gracias, se llaman gracias de estado. Y tercero, manifiesta de una manera ya más concreta su designio a través de la Iglesia. Por eso, quien se sienta llamado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. ¿Y a cuánto ha llegado la soberbia de esas dos obispas, más bien avispas, que ordenaron otras? Terrible pensar en eso. O sea, qué desconocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que es la Iglesia. O sea, ¿qué servicio van a prestar a la Iglesia si no conocen siquiera la Iglesia? Los horrores, ¿no?, que produce la ignorancia y la soberbia del hombre. No querer acoger la voluntad de Dios como es. Él quiso que todo fuera sometido a su Iglesia. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo, lo que desates aquí quedará atado en el cielo. A ellos les dio las llaves del reino de los cielos. Pero ese no querernos someter lleva al hombre a hacer locuras. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes. La Iglesia latina. Sabemos que la Iglesia oriental no tiene el celibato para el sacerdocio. Y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. ¿En razón de qué? De consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Y Dios es sabio, y su sabiduría la comunica, porque Él es la cabeza de la Iglesia, entonces su sabiduría se comunica a toda la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia oriental sí? ¿Por qué la latina no? Dios sabe por qué. Y también sabe hasta cuándo. Si es que tiene un hasta cuándo en la Iglesia latina. O si no es para siempre, solo está en su voluntad. Y eso lo va determinando Él a través de su Iglesia. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Debe ser aceptado con un corazón alegre, y ese celibato anuncia de modo radiante el reino de Dios. Hay una llamada muy importante ahí en ese numeral. Bueno, leamos el numeral 1580 y luego vemos la llamada. En las iglesias orientales, los obispos
son elegidos únicamente entre los célibes. Los hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esto es considerado como legítimo desde tiempo muy remoto, pero pese a eso, el celibato de los presbíteros es considerado con gran honor en esas iglesias orientales. Por eso los obispos lo escogen entre los célibes. ¿Ve? ¿Qué tan importante es el celibato en este orden sacerdotal? Tanto en Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden ya no puede contraer matrimonio. Lo puede recibir si está casado, pero si lo recibe, ya no puede casarse. Hablaba de esta llamada en el numeral 1232 y 1233, que es muy importante que la tengamos en cuenta. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. Esto se amplía o recibe la luz de aquellas palabras de Cristo. El que ama a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hay en esta vida espiritual, la consagración a Dios está por encima de los vínculos familiares. Por eso no son absolutos. A la medida que el hijo crece y va manifestando su vocación, los padres deben respetar con más claridad y fuerza esta llamada, favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. La vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Por eso hacerse discípulos de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios y a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los padres deben acoger y respetar con alegría este llamamiento del Señor. Acoger y respetar. ¿Qué está pasando? No digo ahora. ¿Cuál ha sido el gran mal a la iglesia? Y lo expresa Dios muy claramente en los volúmenes. El amor desordenado a la familia. En el volumen 10, en el capítulo 9 de diciembre 25 de 1910, y yo digo esto para el sacerdocio ministerial y también para nuestro sacerdocio bautismal. Los sacerdotes se han apegado a las familias, al interés, a las cosas exteriores. Ese es uno de los dolores de Cristo. La familia mata al sacerdote, lo dice en el mismo volumen en el capítulo 10. Hoy uno de los grandes problemas que viven los obispos en sus diócesis es este. Los sacerdotes hablo de una gran mayoría, a proteger a su familia. Y por proteger a su familia y por sostener a su familia, descuidan todas las funciones que se les ha encomendado. Y ese apego los aparta de Dios. Sí, dice, ¿por qué escojo siempre personas pobres, ignorantes, despreciables, y de ella hago portentos de gracia? Porque son siempre las más dispuestas a oírme, a creerme sin ponerme tantas dificultades, tantas cavilaciones como lo hacen las personas cultas. Después vinieron los magos, pero no se vio ningún sacerdote, mientras que ellos deberían ser los primeros en hacerme cortejo. Este fue un dolor para mí amarguísimo en mi nacimiento, porque en aquellos sacerdotes era tanto el apego a las riquezas, al interés, a las familias y a las cosas exteriores, que como resplandores les cegaban la vista, les endurecía el corazón y volvía torpe la inteligencia para conocer las verdades más sagradas, más ciertas, y estaban tan engolfados en las cosas bajas de la tierra que jamás habrían creído que un Dios pudiese venir a la tierra en tanta pobreza y en tanta humillación. Más adelante dice, debes saber que este dolor aún me dura, porque los sacerdotes de estos tiempos se han hermanado con los sacerdotes de aquellos tiempos, se han dado la mano en el apego a las familias, al interés, a las cosas exteriores, y poco o nada ponen atención al interior. Es más, algunos se han degradado tanto que han llegado a hacer entender a los mismos seglares
que no están contentos de su estado, abajando su dignidad hasta lo ínfimo y por debajo de los mismos seglares. Y en el capítulo 10 del mismo volumen dice: la misión del sacerdote escogido por mí será alta y sublime. El medio más adecuado será formar estas casas de reunión de sacerdotes para segregarlos de la familia, porque la familia mata al sacerdote. Estas casas él las debe promover, impulsar, aunque tenga que amenazar. Si me salva a estos, me ha salvado a todas las gentes, lo que vale un sacerdote. Y esto porque a veces no es ni culpa del sacerdote, sino la misma familia puede ser causa de esto, ¿no? Por seguir con ese apego, por no dejarlo libre en la elección que Dios ha hecho de él y en la respuesta que él está haciendo a esa elección. Por eso el catecismo en este numeral recomienda que la familia no solo apoyen, sino que respeten ya ese ejercicio del ministerio y le den la libertad que él necesita. Los efectos de este orden. Primero, ya sabemos la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia. Segundo efecto, el sacramento del orden da un carácter indeleble. Esta misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. No puede ser reiterado. Ordenado un sacerdote, ya no se le puede quitar ese carácter, ni ser conferido por un tiempo determinado. No es temporal, es eterno. Un sujeto ordenado puede ser liberado de las obligaciones y de las funciones vinculadas a su ministerio, en el caso de los que pidieron dispensa para casarse. Ahí son liberados, ¿no? Los liberan de esas obligaciones o de esas funciones. O cuando el sacerdote, por alguna causa grave, una enfermedad especial, o también cuando cometen un delito que necesitan ser juzgados, entonces se les libera de esas funciones. O también se les puede prohibir ejercerlas cuando su comportamiento no lo determina así. El obispo le prohíbe ejercer esas funciones, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto. Seguirá siendo siempre sacerdote. La ordenación es para siempre y lo marcan de una manera permanente, la vocación y la misión que reciben. Ya leímos lo del numeral 1584, que es la dignidad sacerdotal. El obispo, ya sabemos, es configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor. Recibe una gracia de fortaleza, la de guiar y defender. ¿Por qué fortaleza? Porque debe guiar a un pueblo rebelde. Defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. La oración, que es muy hermosa, de la oración consecratoria, ¿no? Concede, Padre, que conoce los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio, sin reproche, sirviendo noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. Como lo decía el padre Santa Catalina de Siena, ¿no? Son unas flores perfumadas del jardín de mi iglesia. Los sacerdotes, entonces ya vemos todo lo que se le confiere en esa oración consecratoria, porque lo que se está pidiendo es lo que se le está dando, ¿no? A los sacerdotes: Señor, llena del don del Espíritu Santo
al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Y los diáconos, no está la oración de los diáconos. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotal, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión, con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel sacramento que los constituye ministros. San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Esto también nos sirve a nosotros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars: si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría, no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Bueno, todo esto, yo digo que lo más importante para nosotros ahora es entender nuestra responsabilidad frente a los sacerdotes. En este diálogo del Padre Dios de Santa Catalina, dice el Señor algo que ya nos toca a nosotros. O sea, nuestro deber, orar por ellos. ¿Qué decía Santa Teresita? Cuando veas algo malo de un sacerdote, nunca ni lo juzgues ni lo critiques, ora. Nuestro deber es orar por ellos. ¿A quién dejó él las llaves de esta sangre? Al glorioso apóstol Pedro y a todos los otros que han venido y vendrán después de él hasta el último día del juicio. Por tanto, todos tienen y tendrán la misma autoridad que Pedro, y ninguna de sus faltas mermará esta autoridad, ni debilitará la perfección de la sangre o de los otros sacramentos, porque ya te lo he dicho, ninguna mancha puede empañar este sol, ni su luz puede ser oscurecida por las tinieblas del pecado mortal que se encuentra en el que lo administra o en el que lo recibe. Su falta no puede ser nociva en nada a los sacramentos de la Iglesia ni mermar su virtud. Todo lo que ella puede es disminuir la gracia o agravar la culpabilidad en el que los administra y en el que los recibe indignamente. Es a mí a quien se dirige este homenaje de respeto y a esta gloriosa sangre que es uno conmigo por la unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Si es a mí a quien se tributa el respeto, es a mí también a quien se dirige la irreverencia. Ya te lo he dicho, no les debéis a ellos consideración particular por ellos mismos, sino en razón de la autoridad de que les he investido, y de igual modo, al ofenderles a ellos, no se les ofende a ellos, sino a mí mismo. Es lo que prohibí por estas palabras: no toquéis a mis ungidos. No, yo no lo quiero. Que no se excuse alguien diciendo: yo no injurio a la Santa Iglesia, ya no me rebelo contra ella, yo no estoy sino contra los vicios de los malos pastores. Quien habla así miente en su cabeza. Si fuera sincero, él vería bien que no son a los hombres a
a quienes persigue, sino a la sangre de mi Hijo, a mí la injuria como a mí el respeto. Lo que se les hace a ellos, se me hace a mí mismo. Yo no quiero que se toque a mis ungidos, solo a mí me toca castigarlos. Ellos infringen el mandamiento que he establecido, de no poner la mano en mis ungidos. Han desobedecido haciendo lo que estaba prohibido y se han sublevado contra esta sangre. Ya, pues de muchas maneras, también recordemos, y que es verdad de Dios, porque está confirmada por toda esta palabra del Señor, con este testimonio de Gloria de Apolo, cuando Dios le muestra la calumnia en la que ella había participado contra un sacerdote, que lo estaban juzgando de homosexual, y lo hicieron cambiar por eso, y Dios le muestra cómo eso era falso, y le dice la responsabilidad que nosotros tenemos de orar, cuidar, proteger, defender y apoyar al sacerdote, y que las faltas de ellos, en gran parte, nosotros participamos por nuestra falta de apoyo, de ayuda y de oración y de sacrificio por ellos. Es un deber de todo fiel apoyar, colaborar, orar y sacrificarse de manera especial por el sacerdote de quien dependemos, porque ellos, como quien dice, llevan ese tesoro en vasos de barro. Entonces nuestro deber es protegerlos. Y no hay ningún santo que no haya apoyado esta misión del sacerdocio. Entonces, al estudiar nosotros este sacramento del orden, ese es nuestro principal deber. Y al escuchar en estos volúmenes toda la queja y el dolor de Dios por todo el mundo que se ha metido en sus sacerdotes, pues nosotros sintámonos obligados a aliviar ese corazón de Cristo con lo que nos toca, ¿no? No permitir en ningún momento la mínima crítica, comentario negativo, juicio sobre ellos. No toquéis a mis ungidos, solo a mí me corresponde juzgar. Y terminamos con un capítulo del volumen 25, una parte, no un capítulo. El capítulo 21, enero 13 de 1929, porque en la historia de Luisa también vemos el valor que Jesús le da a los sacerdotes y cuánto le pide ella que la libre de ese tormento, porque para ella fue un tormento. No le creían, le decían, ¿qué signo nos da Dios para nosotros comprobar que tenemos que venir todos los días donde ti? Y Jesús le dice, no, el signo es ese, es que solo a través de ellos, a través del poder que yo le comunico a ellos, tú vuelves a tu estado normal. Y nunca la libró de estar sometida a los sacerdotes. Dice, hija mía, esta era la finalidad por la cual permitía la necesidad de la venida del sacerdote, a fin de que te pusieras en ellos como sagrado depósito, pusieras en ellos todas las verdades que te he dicho acerca de mi fiat divino, y ellos fuesen atentos y ejecutores fieles de lo que yo quiero, esto es, que hagan conocer el reino de mi divina voluntad. Puedes estar segura que no habría permitido su venida si no fuese por cumplir mis grandes designios sobre la familia humana. Y así como en el reino de la redención dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de que junto con ella, ayudados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención, y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles, era la más interesada, se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón, así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Así, para el reino de mi fiat divino, habiendo puesto en ti el depósito de él, te tengo aún en el exilio, a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pues viendo el poco interés, si supieras
cuánto sufro. Por eso reza, reza. Es el consejo que le da Jesús a Luisa. Porque igual no pusieron interés. ¿Cuál fue el dolor de San Aníbal que quiso que su congregación, la que él fundó, se dedicara de lleno a esto? Eso, que no tomaron interés. Pero ante esa falta de interés, ¿qué es lo único que Jesús pide? Orar, orar. Y a ejercer nuestro sacerdocio común o bautismal en favor de ellos y de toda la iglesia. Ese es el 25 de enero 13 de 1929. En los volúmenes de Luisa encontramos mucho, ese cuando ella pensaba que era la santidad del sacerdote por la santidad del sacerdote que la había librado. Eso está en el volumen primero, en el capítulo 23, que ahí muestra me enfrenté a una larga guerra de parte de los sacerdotes. Hubo quien decía que yo estaba fingiendo en todo lo que me sucedía. Después comprobó que no era por la santidad del sacerdote, sino por el poder que Dios comunicaba al sacerdote, el que ella quedaba libre. Lo pudo comprobar porque viniera el sacerdote que viniera, Dios ejercía su poder a través de él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.